Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual veas este video. En estos momentos te voy a hablar acerca de las comunidades indígenas presentes en Colombia y en Urabá. Soy Simón Palacios Mena. Mi grupo está conformado por David Ruiz Martínez, Evan Uribe Núñez y Tomás Alejandro Mena Romaña. Buenas tardes, mi nombre es David Ruiz Martínez y hoy voy a hablar sobre las diferentes comunidades indígenas alrededor de toda Colombia con mi grupo. Como sabemos, los indígenas son parte importante de la historia de Colombia y los podemos diferenciar porque algunos viven alejados de como tal la ciudad. Antes de que el compañero David siga con su presentación, hay que explicar qué son los indígenas. Los indígenas son comunidades ancestrales originarias que mantienen entidades, lenguas y costumbres tradicionales, caracterizándose por su profunda conexión espiritual y física con la naturaleza. Los indígenas son más de 476 millones de personas actualmente mundial y actúan como guardianes de más del 80% de la biodiversidad del planeta. Sin más que decir, continuemos con David. Para empezar, quiero hablar de un territorio que no esencialmente estuvo en Urabá, pero sí se extendió a Urabá y esencialmente en Necoclí, como son los Zenú. Ellos principalmente vivían en los ríos Sinú y San Jorge, en las llanuras del Caribe colombiano, cerca de Sucre, y su vida fue ser ingenieros y de tejidos, eran llamados maestros de la ingeniería. Fue una sociedad hidráulica y que dominó 500.000 hectáreas con canales para controlar inundaciones y cultivar con abundancia. Hoy su alma reside en el tejido de la caña de flecha, creando el sombrero volteado, símbolo nacional de Colombia. Como ven, ellos dejaron parte importante y sus creencias más importantes es que venían el universo como un gran tejido y rendían culto a la fertilidad. Pasando de bloque, tomaremos los Embera, que los llamaban la gente del río. Se extienden por el Pacífico colombiano y cerca de Panamá y el noreste de Ecuador. Vivían en tambos, casas elevadas y circulares y dependían de la pesca y la horticultura. Su importancia radica en su medicina tradicional y sus danzas, que no son solo arte, sino herramientas de supervivencia y educación. Se rigen por el jabainismo, donde el jabal conecta el mundo físico con los espíritus. Y ya terminando, conocíamos a los Cuna o los hijos de la madre tierra. Ellos se ubicaban en el archipiélago de Junayala, también cerca de Panamá y el Golfo de Urabá colombiano. Su vida fue que fueron expertos navegantes en cayucos. Su mayor aporte es la mola, un complejo textil que representaba su visión del mundo y proteger a la mujer. Son un ejemplo global de autonomía política y organizada en sus congresos locales. Y su creencia más importante es que cada quien tenía un purva, un alma o doble, y que la divinidad es tanto padre como madre. Ya para terminar,
Una breve conclusión sería que la ingeniería de los zenú, la espiritualidad de Embera y la resistencia guna son pilares de nuestra diversidad. Respetar su cultura es asegurar que estos guardianes sigan protegiendo el equilibrio del mundo. Mi nombre es Andrés Uribe y les vengo a hablar sobre 3 comunidades indígenas que habitan en Colombia, que serían los Guayú, los Nasa y los Arahuacos. Primero que todo voy a hablar sobre los Guayú. Los Guayú habitan principalmente la región de La Guajira, al norte de Colombia, y también es parte de Venezuela. Son uno de los pueblos indígenas más numerosos del país. Una característica importante es que su sociedad es matrilineal, lo que significa que la herencia y el linaje se transmiten por parte de la madre. Ellos son conocidos por sus artesanías y más relevantemente por sus mochilas, tejidas a mano, que tienen diseños simbólicos llamados canas. Los guayús son conocidos por su amor por la naturaleza y tienen un papel central que para ellos tiene un papel central. Ellos creen que existen espíritus y fuerzas que habitan en el mundo natural. Los sueños tienen significados muy importantes porque se consideran mensajes de la naturaleza. Ahora les voy a hablar sobre el pueblo Nasa. El pueblo Nasa, también conocido como Páez, viven principalmente en el departamento del Cauca, en la región andina de Colombia. Los Nasa tienen una fuerte organización comunitaria basada en los cabildos indígenas, que son autoridades tradicionales encargadas de gobernar el territorio y mantener el orden social. Hablan la lengua Nasayuhue y practican actividades agrícolas como el cultivo de maíz, papa y café. También realizan rituales tradicionales guiados por los médicos tradicionales. Los Nasa se basan en el equilibrio entre las personas, la naturaleza y los espíritus. La tierra es considerada madre y cuidar el territorio es una responsabilidad espiritual y comunitaria. Ahora los arhuacos. El pueblo arhuaco vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, una montaña considerada sagrada por varios indígenas. Los arhuacos están guiados por líderes espirituales llamados mamos, quienes son responsables de mantener el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Su vestimenta tradicional suele ser blanca, lo que simboliza pureza y armonía. Los hombres utilizan un objeto llamado poporo, que representa la madurez espiritual y el conocimiento. Para los arhuanos, la Sierra Nevada es el corazón del mundo. Ellos creen que todas las acciones humanas afectan el equilibrio del planeta, por lo que tienen la misión espiritual de proteger la naturaleza. Ahora me toca a mí hablar sobre algunos pueblos o tribus indígenas. Hablaré del pueblo del Kogi y hablaré del pueblo Misak. Bueno, empezaré hablando del pueblo de los Kogi. El pueblo de los Kogi es un pueblo indígena que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, principalmente en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Los Kogi son descendientes de la antigua Tairona y conservan muchas de sus tradiciones, su lengua y su organización espiritual. Su sociedad está guiada por líderes espirituales llamados mamos, quienes enseñan el respeto por la naturaleza y el equilibrio del mundo. La mayoría vive de la agricultura, cultivando productos como maíz, yuca y café, además de elaborar mochilas y artesanías tradicionales. Bueno, y por último de mi parte, hablaré del pueblo Misak. El pueblo Misak, también conocido como Guambiano, es un pueblo indígena que habita principalmente en el departamento del Cauca, en Colombia. Sus comunidades se encuentran sobre todo en el municipio de Silvia. Los Misak conservan muchas de sus tradiciones ancestrales, su lengua propia y su organización comunitaria. Su economía se basa principalmente en la agricultura, cultivando productos como la papa, el maíz o las hortalizas. También son conocidos por su vestimenta tradicional
y por la importancia que le dan a la protección del territorio, la naturaleza y la cultura de su pueblo. Cuatro pueblos indígenas extintos que marcaron la historia de Colombia. Colombia no solo fue un territorio de los muiscas o los taironas. Mucho antes de la llegada de los españoles, decenas de pueblos indígenas construyeron sociedades complejas, dominaron el oro, el comercio y la guerra. Muchos de ellos desaparecieron, pero dejaron huella que todavía sorprenden a historiadores y arqueólogos. Hoy vamos a conocer cuatro pueblos indígenas de Colombia que se extinguieron o desaparecieron culturalmente, pero que marcaron hitos en la historia del país. Los quimbayas, los maestros del oro. Los quimbayas habitaron lo que hoy conocemos como el eje cafetero, Quindío, Caldas y Risaraldas. Este pueblo se volvió famoso por algo muy específico, su increíble habilidad para trabajar el oro. Sus artesanos desarrollaron técnicas avanzadas como la fundición a la cera perdida, una técnica compleja que incluso hoy sigue utilizándose en la joyería. Crearon figuras, recipientes ceremoniales y joyas con un nivel de detalle impresionante. De hecho, una de las colecciones de oro precolombino más famoso del mundo es la colección Quimbaya. Sin embargo, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las enfermedades, la explotación minera y el sistema económico provocaron que esta cultura desapareciera casi por completo. Los pijaos, los guerreros que enfrentaron a los españoles. Los pijaos vivían en lo que hoy es conocido como Tolima Huila y parte del Valle de Magdalena. A diferencia de otros pueblos que fueron conquistados rápidamente, los pijaos se caracterizaron por su resistencia militar feroz. Durante la década lucharon contra españoles en lo que se conoce como la guerra contra los pijaos. Sus tácticas incluían ataques sorpresas y conocimiento profundo del territorio. Fueron uno de los pueblos que más difícil le hicieron la conquista a los colonizadores, pero finalmente, tras múltiples campañas militares en el siglo XVII, la población fue reducida drásticamente hasta desaparecer como cultura organizada. La cultura calima, una sociedad compleja y avanzada. La cultura calima se desarrolló en el actual departamento del Valle del Cauca. En realidad no fue un solo pueblo, sino una serie de culturas que evolucionaron durante más de 1000 años. Entre ellas destacan Llama, Yotoco y Sonso. Los calimas se destacaron por su cerámica detallada, su orfebrería y la complejidad de sus tumbas fúnebres. Las excavaciones arqueológicas han mostrado que existían jerarquías sociales claras, con líderes y élites. Esto demuestra que no eran comunidades simples, sino sociedades organizadas y estructuradas. Con el paso del tiempo, estas culturas desaparecieron o fueron absorbidas por otros pueblos. Conclusión: aunque muchos de estos desaparecieron, su legado sigue presente. Sus objetivos, ciudades enterradas y conocimientos muestran que las sociedades indígenas de Colombia eran mucho más avanzadas de lo que muchas veces creemos. La historia de Colombia no empezó con la llegada de los europeos. Mucho antes de eso ya existían culturas que dominaban el arte, la guerra, el comercio y la organización social.